estamos buscando protagonismo. Sencillamente lo que queremos es agregar un poco de valor y que la gente se pueda beneficiar. Es como un servicio cristiano que queremos hacer. Así que empezamos rápido y le voy a pedir a Manuel Maldonado que nos dirija en oración. Mucho gusto. Decimos así, Padre bueno, nuevamente nos juntamos aquí con el hambre del conocimiento y con la emoción de juntarnos en comunidad para, en la medida en que Coco comparte el resultado de la investigación, el contenido y la riqueza de su experiencia a través de una vida productiva, que podamos crecer todos, desarrollar nuestra plataforma de dones, nuestra plataforma de talento, y en la medida en que caminamos en ruta al cielo, ser la mejor expresión de nosotros mismos. Mira a todas las personas que se han conectado y que están en proceso de conectarse. Considera todos sus proyectos personales, todos sus proyectos profesionales, todos sus proyectos familiares, Señor. Responde a los anhelos de su corazón y a los deseos de cada uno de ellos. Manténlos en salud, fortalece la psicología de serenidad, la psicología de paz, la psicología de amor y la psicología de servicio en todos ellos. Y que de cara hacia el futuro siempre recuerden que este espacio es un espacio que tú has diseñado y que has cultivado desde lo profundo de tu corazón, y pusiste esa chispa y esa llama en el corazón de Coco para que se moviera hacia el frente, cobrara vida y se ejecutara a través de todos estos años. Te entregamos el foro, te entregamos el espacio, te entregamos a Coco. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bonita oración, Manuel. Agradecido. Muy espiritual. Pues empezamos. Si me pones la portada ahí. Estos son los materiales para el día de hoy. Las prácticas de un equipo de trabajo. Y en el pasado nosotros hemos hablado de todas las teorías de trabajo en equipo. Pero las prácticas de un equipo de trabajo con sabiduría, juicio crítico, que es un concepto y un constructo que hemos estado enfatizando en las últimas 6 sesiones. Juicio crítico y discernimiento. Y es muy importante este tema porque cuando usted mira lo que está pasando en los medios, usted mira lo que a veces está pasando en las instituciones, usted se da cuenta, gente inteligente, pero que le faltó discernimiento. Y eso es empírico y empírico. Por lo tanto, el próximo país, las próximas instituciones y los próximos líderes le tienen que echar mano al proceso de desarrollar el discernimiento. Y después hablaremos de eso, ¿verdad? Y recuerden que el liderazgo es un proceso de interacción que tiene un impacto edificante, significativo y transformador sobre otras personas, contextos, crisis y sobre uno mismo. Así que en ese espíritu vamos a trabajar el tema del discernimiento en su sentido práctico, pero para que todos estemos en la misma página. La importancia del discernimiento, y acuérdense cómo lo definimos en la sesión pasada, es buscar la voluntad de Dios y hacerla. Buscar la voluntad de Dios y hacerla. Y eso es un ejercicio práctico, no piensen que es esotérico. Es un ejercicio bien práctico, bien práctico. Por lo tanto, la importancia del discernimiento, queridos y queridas, está incluida en las teorías profundas del wellness o del bienestar total, cuando se reconoce que la condición de bienestar total como un proceso activo a través del cual los seres humanos se hacen conscientes de la realidad y adoptan decisiones para lograr una existencia eficaz y exitosa.
pues las teorías profundas del wellness, el Instituto Nacional de Bienestar Total, dirigido por el gurú Bill Hetler, reconocen la importancia del discernimiento para lograr bienestar total en sus investigaciones. Y ustedes saben que en el pasado hablamos de las 6 dimensiones del bienestar total: ocupacional, físico, social, intelectual, emocional y espiritual. Y ese es un sistema que sirve de plataforma para desarrollar el discernimiento. Y hay investigaciones empíricas. Con esto lo que quiero decir, no piensen que estos son formulaciones esotéricas. No son investigaciones empíricas que invitan a que en el desarrollo del liderazgo en todos los contextos se trabaje con el discernimiento espiritual. Y por eso es que ustedes ven, quiero enfatizar esto nuevamente. En los medios, con mucha ocasión, usted dice personas inteligentes, pero con serias dificultades por una incapacidad de activar el juicio crítico como una precondición necesaria para el discernimiento. Lo otro que quiero decir también, que nosotros lo hemos discutido en otras ocasiones, todas las teorías de inteligencias múltiples de Howard Gardner y Brandon Shearer reconocen la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia musical, la inteligencia visual espacial, la inteligencia kinestética corporal, la inteligencia intrapersonal, cómo me manejo a mí mismo, la inteligencia interpersonal, cómo manejo las relaciones con los demás, y cómo esas dos inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal, forman la estructura de la inteligencia emocional. La inteligencia naturalista y o ecológica está muy en los medios en estos tiempos. La inteligencia existencialista, que es trabajar con las grandes preguntas del ser humano. Y sobre todo, la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, que es una condición necesaria para el desarrollo del discernimiento. Y me decía una querida amiga mía ayer, ¿y qué pasa cuando el ego se mete en el medio? Y la definición de ego en las teorías de liderazgo, que lo he compartido con ustedes en otras ocasiones, ego lo que quiere decir, la E, exiting, ¿verdad? La G, God, y la O, out. El ego, que es una concentración excesiva en la persona, una concentración excesiva, casi narcisista en la persona, emerge cuando uno saca del interior al Espíritu Santo, que es el gran regulador del comportamiento y del discernimiento. Así que la primera cosa que quiero decir es que los líderes, recuerden esto, repasando, los líderes invitan, alientan y escuchan. Hay que escuchar, porque cuando nos hablan, nos están diciendo cosas y hay que mirar y observar. Yo pienso que en estos tiempos los líderes como que no miran y observan lo suficiente. Por lo tanto, los líderes invitan, alientan y escuchan. Y también los líderes se interesan, se esmeran en cultivar el desarrollo de sus competencias y de sus peritajes, el demostrar valor para hacer cosas que son necesarias, valentía. Se esmeran también en un esfuerzo dramático por ser claros
en una sociedad y en un mundo de incertidumbre, ¿verdad? De incertidumbre, de gran complejidad y de gran ambigüedad. Por lo tanto, en ese contexto, los líderes se esfuerzan con doble porción para imprimirle claridad a sus actuaciones. La educación y el adiestramiento debe ser continuo. Más que horas de educación continuada, debe ser continuo. En la sociedad del conocimiento, los líderes tienen que aprender, y como dice uno de los autores que voy a discutir hoy, Noel Tichy, también los líderes se hacen enseñables. Y esta es una pregunta bien importante para los líderes y para los seres humanos. ¿Cómo yo me estoy haciendo enseñable? Enseñable. Y obviamente los líderes tienen que desarrollar el carácter que estoy seguro que el asunto de carácter será el tema de la próxima sociedad, y esto lo voy a cubrir en la próxima sesión para decirles el asunto del carácter de los líderes se está convirtiendo en el tema principal de la próxima sociedad. Así que en esa lámina que ustedes ven ahí es un repaso en una sola página, un repaso de lo que cubrimos en la sesión pasada. En la sesión pasada, inspirado por esos 3 libros, les recomiendo el libro de Noel Tichy y de Warren Bennis, Judgment, ¿verdad? Juicio crítico. Juicio crítico. Eso quiere decir cómo los líderes desarrollan juicio crítico. En estas sesiones yo se lo voy a cubrir completo, pero eso no excluye la lectura ya más detallada de estas obras. Y el otro libro, a mano izquierda, muy importante ese libro. De hecho, es una serie de obras bajo ese tema, ¿verdad? Pursuing God's Will Together. Y esto es muy importante porque cuando usted va a la Biblia, el Señor Jesucristo, cuando crea el equipo de los discípulos, el asunto de crear ese equipo, que él no tenía necesidad de crearlo, el asunto de crear ese equipo es enseñarle a los seres humanos a buscar en unidad de propósito la voluntad de Dios. Y la otra cosa importante, aprender a ver las cosas que no se pueden ver. Entonces, para lograr ese resultado, está el libro también de Frank Kafka, ¿verdad? Al lado. Probablemente el escritor, el novelista más importante de la primera mitad del siglo XX. El punto de ese libro también es el juicio crítico y la importancia de desarrollar el juicio crítico y cómo en la sociedad liviana, la sociedad de la insoportable levedad del ser, en la sociedad liviana, en la sociedad instantánea, a veces el juicio crítico se sacrifica tremendamente. Por eso a veces me pongo nervioso con las cosas que se quieren hacer rápido, aunque reconocemos que vivimos en la sociedad de la alta aceleración, pero a veces la Biblia nos dice, hay que detenernos. Hay que estar quietos. ¿Para qué? Para pensar y discernir, de manera de que podamos actuar con inteligencia. Entonces, los 3 dominios interrelacionados para concentrar en el ejercicio, en el despliegue del liderazgo con discernimiento. Primero, concentramos en la gente. Tenemos que demostrar discernimiento en la interacción con la gente. Segundo, tenemos que demostrar discernimiento en las estrategias, es decir, en los cursos de acción que deben tener fundamento, datos, evidencia, en los puntos de acción para encarar la crisis. Hemos platicado en otras ocasiones, las crisis siempre estarán, a veces unas más intensas y otras veces menos intensas, pero la gente desarrolla estrategias, cursos de acción para encarar crisis internas y crisis externas.
Y una metodología sencilla que después vamos a hablar en detalle es que hay una primera fase. Esa es una fase de preparación para ejercer discernimiento. Por lo tanto, mientras más profunda y adecuada sea la fase de preparación, más sabiduría se desplegará en la segunda fase cuando tengamos que ejercer juicio crítico y con discernimiento. Y la tercera fase es la fase de ejecución y seguimiento, porque miren esto, la mayoría de los proyectos de cambio y transformación tragan agua en la fase 3 de ejecución y seguimiento. Eso quiere decir, nos preparamos bien, se ejerció juicio crítico con discernimiento, pero el proceso de ejecución y de seguimiento no exhibió constancia y continuidad. Esto para producir los resultados deseados. Así que la próxima lámina nos dice, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata todo esto? Pues esto se trata de aprender a ver. De aprender a ver. Y quiero usar esa expresión. ¿De qué se trata el liderazgo? Para todos los tiempos, en todo momento. Se trata de aprender a ver. La responsabilidad del liderazgo, que no se puede rehuir, es aprender a ver. Por eso yo vivo fascinado con el esfuerzo. He puesto todos esos pasajes juntos de la Biblia, donde el Señor Jesucristo sanó de la vista a tantos ciegos, ¿verdad? Y entonces usted se da cuenta que el sanar la ceguera física tenía que ver con la capacidad también de sanar la ceguera espiritual. Por eso es que cuando Marta y María lo invitan donde Lázaro, ¿verdad? Y él hace lo que hizo con Lázaro. Y se dice la Biblia, y Jesús lloró. Siempre me he llevado esa impresión de que lloró porque advertía la ceguera espiritual de su comunidad íntima, de los que vivían y caminaban con él, que todavía estaban ciegos y no veían que estaban con el Salvador. Y eso es importante porque trayendo esas lecciones al mundo de la práctica, de las instituciones de todas clases. ¿De qué se trata el liderazgo? Se trata de aprender a ver. Y a veces la gente está demasiado ocupada, demasiado entretenida en el status quo. Y por consiguiente no aprenden a ver. La definición de status quo de los griegos, status quo es el revolú en el que nos encontramos. Por eso el liderazgo siempre es un liderazgo de cambio y de transformación del status quo. Pero la seductividad del status quo a veces es que no hay que hacer nada. Sigue haciendo lo mismo. Y eso es muy peligroso en estos tiempos de pruebas, de desafíos y de cambios. Por lo tanto, ¿de qué se trata? Se trata de aprender a ver. Y para aprender a ver, y hay mucha investigación para hacer este caso, para aprender a ver hay que trabajar con la dimensión espiritual. Es sine qua non. Por eso se puede ser un sabio, se puede tener mucho conocimiento, pero si esa dimensión no está trabajada, acuérdense el libro de Frankel, ¿verdad? La presencia ignorada de Dios. Y acuérdense de Miguel Unamuno, el sentimiento trágico de la vida. Acuérdense, esas son obras donde se demuestra que la presencia ignorada de Dios lo que hace es limitar la capacidad de desempeño del ser humano. Por lo tanto, la próxima sociedad tendrá que distinguir entre líderes con o sin discernimiento. Y yo creo que cada vez más en el proceso de selección y reclutamiento, que se convierte cada vez más en un asunto
profundamente estratégico. En el proceso de discernimiento habrá que distinguir si las personas con las que queremos incorporar a la institución que sea tienen discernimiento o no tienen discernimiento. Y también se trata de que haya liderazgo, capacidad de trabajar en equipo, que eso a veces no está muy presente. La retórica está presente, pero la acción no está presente. Capacidad de trabajar en equipo y sobre todas las cosas tener un sentido nítido de comunidad, de la común unidad, de reconocer que los líderes trabajan para la común unidad, no para ellos mismos, trabajan para ellos mismos cuando no hay discernimiento. Y en la medida en que se trabaja para la comunidad, para la común unidad, para la unidad de propósito, entonces se reconoce que trabajar es un junte. Nos estamos juntando para abrirnos hacia Dios y que Él nos ayude en el camino, en la jornada que tenemos que realizar. Entonces, un elemento importante del discernimiento. Yo tengo este vellón y ayúdenme con este vellón. Porque lo tengo en mi interior y es como una agitación en el interior. En ruta al futuro, los seres humanos tenemos que escucharnos unos a otros con suma atención. Esta es la sociedad donde no se escucha. Y no se escucha por la aceleración, por la impetuosidad, por querer hacer las cosas en 5 minutos. Por eso en un debate que en un momento tuve con Kenneth Blanchard, que es un gran académico y es un gran literario, pero tuve este debate, él acababa de escribir el libro de One Minute Manager y se estaba discutiendo aquí en Puerto Rico y me invitaron a esta discusión. Y mi argumento con Kenneth Blanchard fue: muy buen libro, pero solamente una prevención, una cautela tengo que añadir. A veces, si no hay discernimiento, the One Minute Manager puede significar 60 seconds of stupidity. En el caso de Kenneth Blanchard, que lo conozco su obra, sé que era un líder con discernimiento. Y sé que a veces se le pone a buenos libros, se le pone un título en el mercado para que sea voy a usar la palabra que se usa, lo digo con respeto, sea sexy el título en el mercado. Pero aunque yo sé que él lo sabía, hay que tener cuidado con la gente que no lo sabe y va a coger las cosas literales sin ningún discernimiento. Por lo tanto, es importante escucharnos con suma atención, con afirmación. Y miren esto, en la covidianidad, después de la pandemia, aprender a amarnos los unos a los otros en el contexto del trabajo, pero eso implica que hay que hacer las cosas bien, porque uno no puede amar cuando las cosas se hacen incorrectas de una forma continuada. Así que, ¿de qué se trata el trabajo que los líderes impulsan y que los líderes proponen? ¿De qué se trata el trabajo? De un pacto, me gusta la palabra pacto, de un pacto que protege a la comunidad. ¿Verdad? ¿De qué se trata el trabajo? De un pacto que protege a la comunidad. ¿Verdad? Así que esto es importante advertir esas cosas, ¿verdad? Es un pacto que protege la comunidad. Y en la medida en que nos damos cuenta, tenemos que filtrar por ese principio cómo lo que estamos haciendo agrada a Dios y protege la comunidad. Y si la contestación no está clara, la tenemos que revisar. Y entonces, a mano derecha, ustedes ven ahí a mano derecha, esa progresión importante de pasar del liderazgo individual al grupo de trabajo. La gente está dispersa en un grupo de trabajo. Y creamos un equipo de trabajo, juntamos a la gente alrededor de una misión. Y ese equipo de trabajo
aspira a desarrollar una comunidad de prácticas de discernimiento. El libro de Haley Barton ahí al frente, desarrolla esa conceptualización. Obviamente yo la he puesto en mis propios términos, pero esa obra es parte del mucho fundamento que explica que hay que pasar del liderazgo estrictamente individual a la comunidad de prácticas. Así que la próxima lámina es muy importante para mí, está muy allegada a mi corazón. Herbert Alexander Simon fue el premio Nobel en Economía en el 1978. Y yo creo que Dios tenía dispuesto que yo trabajara con este señor. Porque este señor impactó grandemente mi vida. Todavía, al día de hoy, la obra de Herbert Alexander Simon tiene un gran impacto en mi vida. Este es el padre de la inteligencia artificial. Le dieron el premio en economía sin ser economista. Le dieron el premio de los psicólogos sin ser psicólogos. El Turing Award se lo dieron en el 1976. Una persona, un verdadero sabio, un amoroso sabio, una persona dulce, una persona, un verdadero maestro, un académico. Pero miren lo importante de su obra. Eso es lo que quiero decir. Él demostró empíricamente, ¿verdad? Que la adopción de decisiones tiene sus límites, ¿verdad? Eso quiere decir que tomar decisiones correctas es bien difícil, porque los seres humanos en su cerebro casi nunca se orientan hacia la optimización. Y una de las cosas que él demostró frente a los economistas con la visión esta del optimizer, la economía fundada sobre la premisa de que los seres humanos se pueden mover hacia la optimización. Él demostró, evidenció con sus investigaciones que los seres humanos tienden a satisfacer. El satisficer en contraposición al optimizer. Y gran parte de su obra, una obra riquísima, bien prolífica y bien extensa, la dedicó a demostrar que los seres humanos adoptamos decisiones satisfactoriamente. Esas dos obras muy famosas, probablemente de más de 50 obras sobre temas relacionados. Pero miren esto, escúchenme con atención aquí, Si los seres humanos en nuestra capacidad individual se nos hace difícil, por no decir imposible, optimizar en todos los momentos, entonces, ¿qué podemos hacer para movernos un poco de las decisiones satisfactorias a las decisiones más óptimas? Entonces, la recomendación que él da es la misma recomendación que aparece en la Biblia. La recomendación que él da. Entonces, tenemos que juntar distintos cerebros para que los distintos cerebros participen en la decisión que hay que tomar, porque 10 cerebros, 15 cerebros son más eficaces que un cerebro. ¿Verdad? Y esa fue la recomendación de él. Eso quiere decir, si queremos pasar un poco de la tendencia a satisfacer, que no es una condición óptima, sencillamente es cumplir razonablemente, y queremos movernos a un nivel de más optimización, entonces tenemos que trabajar en equipo. Por eso es que el apóstol San Pablo, cuando le decían que en una de sus organizaciones, es decir, en una de sus iglesias, había un hermano problemático, él lo que decía, que vaya un grupo de hermanos
que establezca cuál es el problema y que ese grupo de hermanos trabajen para conseguir una solución. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir. Si queremos mejorar el nivel de decisión, tenemos que buscar ayuda. Por eso es que los líderes que no se dejan ayudar, que los hay por ahí, los líderes que no se dejan ayudar, es una cuestión de tiempo, de cuando se empiezan a vulnerabilizar. Y una de las cosas que decía Herbert Alexander Simon para proteger esa vulnerabilidad y esa dificultad en el plano personal de estrictamente optimizar. Una de las cosas que decía Herbert Simon era que en ese caso los líderes se tienen que rodear de personas que se atrevan a hablarle con verdad. Porque en el mundo tradicional de las organizaciones, en el mundo tradicional de las burocracias y de los protocolos, ese sentido de jerarquía y de subordinación hace que a veces no se le atrevan a hablar con verdad. Así que cuando una persona habla con verdad y cuando una persona a veces se pone fogosa hablando con verdad, y a mí me han consultado muchas veces, me han dicho, ¿y qué tú crees de la fogosidad de ese líder? Y esto es lo que yo voy a decir porque Herbert Simon fue mi maestro y yo aprendí bien la lección. Hay que dejar que mantenga esa fogosidad, porque casi siempre detrás de esa fogosidad hay alguien que está hablando con verdad. Y las organizaciones ahora y en ruta al futuro necesitan de gente que hablen con verdad. De lo contrario, ¿qué es lo que imperará? Imperará la oscuridad. Imperará la oscuridad porque no se habla con verdad. Y como me gusta siempre enfatizar, el hablar con verdad se debe hacer temprano y a tiempo. Por eso mi argumento también a veces, la información tardía, a veces es muy tardía. La información tiene que ser lo más tempranamente posible para que pueda constructivamente afectar la adopción de decisiones. Así que el libro, la próxima lámina de Danny Morris y Charles M. Olson, un libro muy importante, muy importante. Por eso es que si uno quiere optimizar, tiene que hacer como hacía David. David, ¿verdad? En la Biblia, en los Salmos, él decía, Jehová, Jehová, examíname y ayúdame a seguir para adelante. Pues ese libro, aquí están las investigaciones, ¿verdad? De Morris y Olson. Es un libro importante. ¿Cómo vamos a ejercer discernimiento? Si nos juntamos. Va a ser más sólido el discernimiento. Oigan, y yo tengo esta machaca y mucha gente le hace sentido esto a nivel de idea. Le hace sentido. Y yo lo comparto con mucha gente a nivel de idea. Pero ¿dónde está la dificultad? Llevar la idea a nivel de práctica. El discernimiento lo otorga Dios. Por eso es que hay que pedírselo, señores y señoras. Por eso hay que pedírselo. Hay que pedírselo. El discernimiento lo otorga Dios, el cual opera en los niveles más profundos de nuestra mente y de nuestra comunidad de fe. Eso es así. El discernimiento lo otorga Dios, ¿verdad? Por eso es que los líderes siempre se tienen que hacer enseñables. Y el liderazgo espiritual, que yo lo que le estoy diciendo a ustedes con cariño, porque ustedes son mis amados y amadas, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo esto a ustedes con cariño. El liderazgo espiritual será obligatorio para la próxima sociedad si queremos un mejor país. Un mejor país. Un mejor país. El liderazgo espiritual es diferente de otros tipos de liderazgo. No es lo mismo.
Es un liderazgo diferente, porque ya ustedes saben, es un liderazgo que busca entre los hermanos, los amigos, los colegas, inclusive entre algunas personas con las que tenemos diferencias, se busca la voluntad de Dios con ánimo de hacerlo. Por lo tanto, la próxima lámina, ¿de qué se trata? Allí ustedes ven la obra, ¿verdad? Ahí al lado. De Richard Rohr. Es un libro importante. Richard Rohr. Esto es un libro muy profundo y muy documentado. Esto. Y es cierto, ¿verdad? Si uno quiere ejercer discernimiento, dice Néstor Hernández por ahí, pues claro que hay que pedirle a Dios iluminación. Claro que hay que pedírselo. Eso es lo que hacía David constantemente. Eso es lo que debemos hacer todos los días. Todos los días debemos decir, Señor, 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 ilumíname. Pero para la próxima sociedad, para el próximo estado global, una de las cosas que hay que empezar a reconocer y a plantear es que el Señor Jesucristo, a quien nosotros le servimos, es un Cristo universal, ¿verdad? Por eso es que lo tenemos que compartir. Esto no es una cuestión de que un grupito de nosotros lo sabe y no lo quiere compartir. Lo tenemos que compartir. ¿Y de qué se trata ese discernimiento que parte de la universalidad de Dios? Miren de lo que se trata, de aprender a ver, de aprender a ver. Y aquí tenemos que sacudirnos de cualquier imprudencia, porque nunca hemos visto lo suficiente. Hay que aprender a ver, y con frecuencia la gente no ve cómo son las cosas. Y por eso es que tenemos que proteger las instituciones y tenemos que protegernos nosotros mismos y tenemos que proteger la familia. Con frecuencia la gente no ve cómo son las cosas. Están ciegos. A veces uno camina por ahí, uno mira a los ojos y usted mira a los ojos y usted se da cuenta, mirando los ojos, no están viendo. ¿Por qué? Porque ven las cosas como ellos creen que son y no como pueden ser o como realmente son. ¿Verdad? Esta es la sociedad del sobrenarcisismo. Hay una concentración tan dramática en el yo que no se pueden ver las cosas que impactan a la comunidad. Así que el punto que quiero enfatizar aquí, y ustedes son personas súper educadas espiritualmente, todos aquí. El punto que quiero enfatizar aquí, que con humildad, con dulzura, con amor, porque de otra manera los seres humanos se cierran. Hay que propiciar el movimiento de la ceguera espiritual. No ven a la vista espiritual. En ese rol, las iglesias tienen un papel fundamental de ayudar a los seres humanos que acuden ahí a moverse de la ceguera espiritual a la vista espiritual. ¿Para qué? Para tomar decisiones con sabiduría y con discernimiento. ¿Verdad? Para tomar decisiones con sabiduría y con discernimiento. Por lo tanto, ¿de qué se trata el discernimiento espiritual? Se trata de encontrar a Dios en todas las cosas con el propósito de hacer su voluntad y servirle bien. Esta mañana yo se lo estaba diciendo a mis compañeros. ¿De qué se trata el discernimiento espiritual? De encontrar a Dios en todas las cosas, desde lo macro a lo micro. Desde el telescopio que me permite ver las cosas bien amplias hasta el microscopio. De encontrar a Dios, pero eso me lo tengo que proponer y lo tengo que pedir, como dice Néstor por ahí, tengo que pedir esa iluminación. Encontrar a Dios en todas las cosas con el propósito de hacer su voluntad y servirle bien.
Y la consecuencia de esas acciones es que el trabajo será de calidad, será correcto, agregará valor y ayudará a alguien externo y nos ayudará a nosotros mismos. 3 citas ahí que utilicé para este argumento. 3 citas importantes de la Biblia. Romanos 12:2. Yo sé que muchos de ustedes, casi todos la conocen, pero la belleza es que esta palabra de Dios uno la lee y siempre tiene un efecto mayor. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Y eso es verdad, hay mucha gente conforme por ahí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que hay que hacer. Una pregunta es: ¿qué estamos haciendo para renovar nuestro entendimiento en vez de ponernos defensivos? ¿Cuál va a ser el resultado? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí nos podríamos quedar todo el día. En Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Por eso es que el discernimiento. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son realmente de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, que hablan pero no hacen. Y en Primera de Corintios 12:10 se dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Por eso es que nos tenemos que juntar. ¿Por qué? Porque todos esos dones los necesitamos cuando vayamos a tomar decisiones que tienen un impacto de índole mayor, que tiene un impacto que puede afectar la totalidad de la institución, de la comunidad, del sistema, de la sociedad. Así que recuerden esto: la ceguera estructural, estructural quiere decir dentro de las organizaciones, la ceguera dentro de la estructura de vida, de trabajo, la ceguera estructural conduce a las preguntas equivocadas. Santo Cristo de la salud. La ceguera estructural conduce a las preguntas equivocadas. Por eso es que David lo sabía y decía: Jehová, 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 examíname para que yo pueda hacer las preguntas adecuadas, hacerte las preguntas adecuadas para entonces recibir la sabiduría y el discernimiento. Y las preguntas equivocadas con mucha frecuencia están enclavadas en el sistema de creencias de la cultura secular y de los viejos paradigmas. En el status quo. En el status quo. ¿Y por qué nos tenemos que juntar? ¿Por qué nos tenemos que juntar? Escuchen esto, amadas y amados. Porque con mucha frecuencia hay líderes. No puede pasar a cualquiera. Que saben mucho de poco. Eso es lo que quiere decir. Son especialistas. Son especialistas. Lo único que saben es de su disciplina. Pero saben poco de mucho. Eso quiere decir de conocimientos más amplios, más comprensivos, de otras disciplinas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos debemos juntar para compartir perspectivas y compartir estos juicios críticos con el ánimo de llegar a una conclusión y tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones. La falta de decisión es una indecisión. Y la indecisión es una decisión. Se tomó la decisión de no decidir. Y a veces, mientras más temprano uno tome una decisión con sabiduría, mayor será la capacidad de cosechar beneficios, ¿verdad? La preparación es importante para reducir el costo de la reparación.
Así que recuerden eso que acabamos de decir. Recuérdenlo, ¿verdad? La ceguera estructural en la cultura tradicional conduce a las preguntas equivocadas. Por eso uno tiene que orar y uno tiene que decir, Señor, 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 ayúdame a hacer las preguntas correctas, adecuadas. Y Dios nos va a ayudar. Dios va a contestar esa oración. Dios la va a contestar porque Dios quiere que los seres humanos hagan las cosas bien. Hay de aquel que no se interesa en hacer las cosas bien. A veces hay que estar quieto. Le contesto al doctor Ángel Sierra. Hay que estar quietos. Pero hay que estar quietos ¿para qué? Para pensar y discernir. ¿Qué te pasa? Es para pensar y discernir. No es para descansar. No es para irme de vacaciones. Hay que estar quietos para pensar y discernir. Y entonces actuar. Pero recuerden esto. Las decisiones tienen también su momento oportuno. Y si pasa el momento oportuno, pues entonces el precio de tomar la decisión será mayor que el precio de tomar la decisión cuando estaba el momento oportuno. Estoy seguro de esto porque lo he estudiado muchas veces, ¿verdad? Así que por eso es que se lo tenemos que pedir a Dios. Y la próxima lámina, que está muy relacionada con la anterior, los seres humanos en las organizaciones y en todos los sitios y en la sociedad, tenemos que evitar el pensamiento de grupo. Y tenemos también que evitar, queridos y queridas, tenemos que evitar los mind keepers. Aquellas personas que quieren filtrarlo todo lo que nos llega a nosotros. ¿Por qué? Porque eso evitará que el ser humano se exponga a unas perspectivas más amplias, particularmente a la gente que tiene ideas, perspectivas y opiniones fogosas que contribuir. Yo le puedo decir en mi plano personal, lo digo con humildad, y yo soy un aprendiz. Yo tengo muchas cosas que mejorar. Soy un aprendiz y lo digo con humildad. Y yo me humillo ante el Señor Jesucristo. Pero yo le quiero decir que toda la vida yo he tenido una fascinación por la gente que con fogosidad quiere presentar una idea. Porque con mucha frecuencia nos están tratando de advertir cosas y la cultura tradicional, el pensamiento de grupo, evita la consideración de esas ideas. El libro que se los recomiendo, The Victims of Groupthink, es un libro de casos donde ha imperado el pensamiento de grupo que ha llevado a decisiones incorrectas. Un ejemplo, el Challenger. Dentro de la organización habían voces fogosas, con peritaje, con asertividad, que estaban diciendo no se puede lanzar el Challenger, hay un riesgo mayor. Y la cultura de pensamiento de grupo no le dio paso. Como cuestión de hecho, dejó esas ideas a nivel intermedio en la organización. ¿Verdad? Por lo tanto, esos dos libros, ¿verdad? El libro de Irving Janis, el profesor distinguidísimo de la Universidad de Yale y uno de los expertos en el asunto de adopción de decisiones. Y el libro de Richard Rohr, ¿verdad? El argumento, un filósofo cristiano, un filósofo dice que si queremos mejorar la calidad de las decisiones, tenemos que orar. Tenemos que orar y la oración lo que hace es iluminar la toma de decisiones. Oigan, y les digo esto, nunca habremos orado lo suficiente.
nunca habremos orado lo suficiente. Por lo tanto, cuidado, cuidado, cuidado con el pensamiento de grupo, ¿verdad? Con la homogeneidad del pensamiento de grupo, porque con mucha frecuencia conduce al error. Es más fácil pertenecer a un grupo y a un equipo que pertenecer a Dios, ¿verdad? Y el pensamiento de grupo con mucha frecuencia sustituye el pensamiento de Dios. Es la creencia de que solos encontramos a Dios en nuestro grupo. No, esto se expande y hay otros testimonios y otras experiencias que hay que considerar. Y cuando hay un pensamiento de grupo, entonces surgen las reglas burocráticas y el legalismo para ver a Dios. Se cierran las oportunidades. Porque entonces lo que ha pasado es que se ha creado una organización pseudo secular. Así que el trabajar con la dimensión espiritual, la próxima lámina, esto requiere ¿de qué? ¿De qué requiere el trabajar con la dimensión espiritual? Requiere de practicar y hacer las cosas con el corazón. De practicar y hacer las cosas con el corazón. Es una pregunta, yo me la hago con mucha frecuencia, casi diariamente. Las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo con el corazón, porque yo quiero que el Señor, mi Dios, me dé más discernimiento. Segundo, miren de lo que se trata el discernimiento, de afinar el oído para escuchar la palabra de Dios, porque esta es una sociedad de mucho ruido, una sociedad de mucho ruido, de mucha excitación. Hay que afinar el oído para escuchar la palabra de Dios. Y por consiguiente hay que desarrollar un modelo mental. Un modelo mental, eso es lo que quiere decir. Mi mente se encamina y se orienta a seguir lo que me dice la palabra de Dios. Ahí ven el libro, ahí al lado, se lo recomiendo. ¿Qué es lo que significa realmente que Cristo está con nosotros? Más allá de la palabrería. El don de Dios se cultiva mediante la oración. Y miren esto, si tenemos el Espíritu Santo, estoy seguro de esto, lo he investigado mucho. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces hay un deseo incesante, a veces hasta incontrolable, un deseo incesante de mejorar el autoconocimiento. Ese es el caso de David. El retrato, el perfil psicológico y espiritual de David. Un deseo incesante. No es en algunos espacios, no es una vez a la semana, no es los domingos. Esto es incesante de mejorar en el autoconocimiento. Por eso el Salmo 139, 23, 24. Un salmo de estos bien profundo y bien psicocristiano. Un salmo largo, importante leerlo con calma. Y uno sacúdanse de la idea, lo he leído muchas veces, sacúdase de eso. Porque si uno parte de la premisa que lo ha leído muchas veces, entonces no va a haber cosas nuevas cuando lo lea. Por lo tanto, el Salmo 139, 23, 24. ¿Verdad? David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso se lo debemos pedir todos los días a Dios. Y el que no lo haga, hágalo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pero todos los días, y no nos dejemos distraer por los asuntos cotidianos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, porque eso puede estar ahí. Y ve
si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno y saca de mi corazón esas cosas que no son necesarias. Así que la próxima lámina, ¿verdad? Una conclusión preliminar de esta sesión. El conocimiento humano nunca es suficiente para el líder. Oigan, y entonces uno tiene que tomar nota de eso. El conocimiento humano nunca es suficiente para el líder. Y algunas prácticas, esa es una pregunta que siempre me hacen, algunas prácticas para el líder con discernimiento. Primero, solitud y silencio. Esa la aprendí del Señor Jesucristo. Aprendí del Señor Jesucristo. Al estudiarlo bien y estudiar su comportamiento, cada vez que hacía un milagro mayor, salía, subía a la montaña o a un sitio donde podía lograr solitud y silencio. Acuérdense que le dije, esta es la sociedad ruidosa. Segundo, hay que abordar la palabra de Dios con humildad y con propósito de transformación espiritual. Por eso tenemos que decir con humildad. La humildad es sine qua non. Con humildad, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Por lo tanto, hay que abordar la palabra de Dios con propósito de transformación espiritual. Entonces, orar sin cesar. Me gusta decirle a algunos amigos, colegas míos universitarios, les digo con ánimo de estimularlos, les digo, yo utilizo la tecnología de la oración. Para mí la oración es una tecnología. Por lo tanto, pues hay que orar sin cesar, con fe, no con duda, con fe. Le digo a este otro amigo mío, le digo esto, entrégate, no te resistas. Mientras más rápido te entregues, mayores serán las bendiciones. Hay que orar sin cesar y con fe y devoción. ¿Y qué es lo que vamos a pedir? Sabiduría. Y vamos a continuar con la devoción. Y hay gente que me pregunta, ¿y cómo tú hablas con Dios? Eso me lo preguntan algunas personas. ¿Cómo pueden los líderes hablar con Dios? Pues puedes orar. Háblale como una conversación común y corriente. Escríbele a Dios. Yo tengo un diario de 40 años. Todos los días. Hoy le escribí a Dios. Le escribí a Dios como eso de las 5 de la mañana. Cantar a Dios. Hoy en el culto que yo hago todos los días, en el culto que hablo todos los días, se me hizo una exhortación a que le cantara a Dios. Y esto es lo que yo hice porque yo soy obediente. Apareció eso ahí en la Biblia y yo dije, pues esto es lo que yo voy a hacer porque es hablar con Dios. ¿Cómo hablo con Dios? Cantándole a Dios. Y cogí la guitarra y empecé a inventar algunas canciones que era como de oración. Las empecé a inventar ahí. Le dije, Señor, yo sé que probablemente tú eres el único que le va a gustar esta música que estoy haciendo. Pero empecé a alabar a Dios 5 de la mañana, calladito, ¿verdad? La otra dimensión para el discernimiento, hay que pensar a Dios. Yo le digo, Señor, te estoy pensando. Señor, te estoy pensando. Y mi pensamiento es el siguiente. Creo en ti, Señor Jesucristo. Creo en ti, Señor Jesucristo. Creo en ti, Señor Jesucristo. Y obviamente tengo que alabar y adorar a Dios. Y si hago todas esas cosas, eso será la mejor terapia que uno puede recibir. Esto es una cristoterapia. Una cristoterapia. Y lo bueno de esta cristoterapia, que me la puedo yo activar. Puedo activarla. Señor, voy a activar esta comunicación contigo porque necesito terapia.
Esta semana yo he necesitado terapia, he estado demasiado cansado y a veces abatido. Y la palabra de Dios me ha sostenido. Y hay que incrementar los ejercicios de autoexamen y autoconocimiento, que es otra vez lo que hacía David. Porque miren esto, si no hacemos esos ejercicios, nos vamos a acostumbrar al status quo personal. Por eso es que a veces usted oye lo que alguien dice, eso es lo que hay, te guste o no te guste. Perdona, uno no puede decir eso si uno está en ejercicios de autoexamen y autoconocimiento. Al revés, uno debe decirle, explícame lo que puedo mejorar. Explícame lo que puedo mejorar. ¿Verdad? Porque el discernimiento requiere que podamos discernir asuntos importantes de nuestro corazón. Por eso es que es una pregunta tan importante. ¿Cuáles son los asuntos importantes de tu corazón? Así que el junte de las personas, la próxima lámina, el junte de las personas que advierten la conectividad entre la transformación espiritual y el discernimiento. Por eso es que a veces usted ve personas, se ven en las iglesias y en las comunidades, personas que no tienen mucha educación o no tienen ninguna. Tengo un amigo, handyman, no tiene ninguna educación, pero cuando habla como un sabio. Entonces uno dice, ¿cuál es la variable independiente aquí? Porque nunca fue a la universidad, ni no terminó ni la escuela superior. ¿Cuál es la variable independiente? Se entregó totalmente al Señor y desarrolló discernimiento. Por eso es que el junte de personas que advierten la conectividad entre la transformación espiritual y el discernimiento se tiene que notar en el comportamiento. Se tiene que notar en el comportamiento. Por eso la pregunta ineludible es ¿cómo ha mejorado mi comportamiento en estos tiempos? Porque si no sabes, escuchen esto, queridas y queridas, si no sabes cómo Dios está dirigiendo tu vida, y eso uno tiene que explicarlo, no sabrás nunca cómo ejercer liderazgo sobre otras personas de una manera salubrista. Y eso es empírico. Eso es empírico. Así que hay que evitar un error frecuente. Hay que evitar un error frecuente. Hay que evitar un error frecuente, ¿verdad? Y el error frecuente es pensar que el juicio crítico, la sabiduría y el discernimiento van a desarrollarse automáticamente. Hay gente que cree eso. En la sociedad robotizada, en la sociedad automática, hay gente que cree eso. No, desarrollar el juicio crítico, la sabiduría y el discernimiento requiere trabajo, esfuerzo, valor. Hay que evitar ese juicio crítico. Un día tras otro, sin hacer nada, no llevará a un aumento en el juicio crítico, la sabiduría y el discernimiento. Por eso es que el decidir y actuar con discernimiento debe ser una forma de vida en el líder cristiano. Es un estilo de vida. Un estilo de vida. Significa buscar constantemente el movimiento de Dios, constantemente, para asegurar que dependamos y nos entreguemos a Dios. Voy a coger una marginal para decirle. Ayer yo estuve trabajando con dos personas familiares que tenían muchas tensiones entre ellos. Muchas tensiones. Son personas buenas. Muchas tensiones entre ellos. Pero cuando vamos a empezar esta sesión de mentoría, de consejería, yo soy el coach. Yo les digo, vamos a cogernos las manos aquí y vamos a entregarle al principio esta sesión a Dios. ¿Y saben qué es lo que me dijeron? Nunca habían orado así.
personas muy inteligentes, personas buenas, personas trabajadoras, pero se habían privado de esa bendición de transformación, porque el decidir y actuar con discernimiento significa buscar constantemente en todas las cosas el movimiento de Dios para asegurar que dependemos de Él y nos entregamos a Él. Entonces, esto lo que requiere prestar atención a las cosas que no se está acostumbrado. Aquí en el grupo está la doctora Lucy Delgado, una mujer de Dios, una gran psicóloga, una compañera de trabajo. Y ayer ella venía tempranito, antes de ayer venía tempranito para la oficina. Y cuando viene por la avenida, hay un carro con las puertas abiertas y hay una señora americana pidiendo ayuda y descontrolada. Y algunas personas siguieron para adelante. Y Lucy, entre otras, se paró y lo que encontró fue que habían dos bebés en la parte de atrás y el bebé más chiquito se le había trancado el seatbelt y se estaba asfixiando. Y ya el bebé estaba rojo y estaba descompuesto. Y entonces se activaron estas personas que prestaron atención a las cosas que no están acostumbrados, porque eso simplemente sucedió, eso no estaban acostumbrados. Y las personas que iban en automático siguieron por ahí para adelante. Las que tienen el discernimiento, porque tienen el Espíritu Santo, lo vieron, se pararon, resolvieron y salvaron al bebé. Y saben, hubo otras que se paralizaron. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, el movimiento es del Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, entonces somos capaces de sentir consolación y de sentir el dolor de la desolación y ejercer un liderazgo con ánimo de tener un resultado. Por lo tanto, el decidir y actuar con discernimiento para los líderes y los seres humanos en general es una invitación constante, 24/7, 365, a escoger y a decidir por una vida buena en Cristo Jesús. Así que otras prácticas, porque hay gente que me habla de las prácticas, otras prácticas, hay que orar para superar toda indiferencia, porque ustedes saben, en ese incidente que nos narró la doctora Lucy Delgado, pasó mucha gente ahí con indiferencia y vieron, pero no tenían la vista espiritual. Hay que orar para superar toda indiferencia, hay que orar para juicio crítico y para sabiduría. A veces hay que observar primero antes de juzgar. Hay gente que juzga y después observa. No, hay que observar primero antes de juzgar. Hay que apoyarse en la información y en el conocimiento fidedigno, ¿verdad? Hay que buscar dirección espiritual y mayor capacidad de discernir espíritus, ¿verdad? Confiar en Dios. Cuidado con las distracciones, ¿verdad? Y obviamente hablamos al principio que hay que buscar y considerar y consultar las opiniones, las ideas, las perspectivas y el apoyo de compañeros, especialmente los más fogosos, porque los más fogosos a veces se esmeran más en aclarar y presentar un punto que es importante. Por eso no hay ningún sabio con discernimiento que sea totalmente tímido. Así que el liderazgo que exhibe discernimiento, vamos ahora a empezar a concretizarlo en la práctica cotidiana. Ese liderazgo responde al llamado y buscar dirección. El liderazgo con discernimiento responde al llamado, a esa voz interior que me mueve a hacer cosas que contribuyan y a buscar dirección del cielo. A manejar la consolación, tenemos que consolar a los hermanos y manejar la desolación. En el país hay mucha desolación.
Lo que pasa es que con el entretenimiento, esta es la sociedad del entretenimiento, con el entretenimiento, la terapia del entretenimiento se piensa disimular. Pero la terapia del entretenimiento, después que uno se entretiene, regresa y tiene la misma condición. Hay que fortalecer el deseo de mejorar. Fortalecer el deseo de mejorar. Yo pienso que eso es lo que debe hacer la escuela y la universidad. Fortalecer el deseo de mejorar, de seguir mejorando. De seguir mejorando. Hay que tener apetito, un apetito voraz por la palabra de Dios. Ser consistente con lo que haría Jesucristo. Yo me hago esa pregunta con mucha frecuencia y me pongo para mi número, porque a veces es difícil lograr, difícil. Y otras veces digo, Señor, ayúdame porque pienso que no me quedó tan bien. Porque la pregunta es, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Verdad? Número 6, hay que desarrollar interés por madurar el carácter, la esencia, la identidad de quiénes somos. Reflejar y demostrar amor. Yo pienso que en la covidianidad se han creado buenas condiciones para crear y salir a hacer una cultura de amor, clarificar las perspectivas y los asuntos bajo consideración y concentrar en la identidad, en lo que Dios hace en la comunidad de hermanos y de prácticas. Esa es nuestra identidad. Así que repasando, vamos a repasar aquí, repasando rapidito. ¿De qué se trata todo esto? Repasando. Cultivar la solitud como un tiempo para escuchar a Dios. Esa es una pregunta que a mí me gusta hacérselas a los líderes. A los líderes. ¿Cuáles son tus espacios de solitud? Oiga, y a veces no tengo respuestas tan poderosas. Porque en la sociedad de la sobreocupación, en la sociedad del multitasking, la gente como que siente una presión interna de que todo siempre tiene que estar haciendo cosas instrumentales. ¿Verdad? Es como una presión de hacer cosas instrumentales. Es una impetuosidad temperamental de hacer cosas instrumentales. Pero recuerden que para desarrollar el juicio crítico y sabiduría y discernimiento, es importante cultivar la solitud como un tiempo para escuchar a Dios. Más allá de ir a la iglesia, esto que es importante ir a la iglesia, pero más allá de ir a la iglesia, estos tiempos de solitud, hay que identificar y trabajar con opciones. Los líderes con juicio crítico y con discernimiento buscan siempre opciones y diseñan escenarios alternativos. Hay que entregar todos nuestros pensamientos, acciones y comportamientos a Dios y buscar su confirmación. Continuar la jornada. Acuérdense que hemos hablado en otras ocasiones. Quedarse a la mitad de un proyecto, de un trabajo, de una hazaña, quedarse a la mitad es un acto de mediocridad. Me quedé a mitad, en el medio de la montaña, decía José Ingeniero en el libro del El hombre mediocre en la sociedad actual. Hay que continuar con la jornada y hay que compartir con los hermanos. Así que el liderazgo para trabajar en equipo en un plano comunitario más elevado. Acuérdense que lo que hemos dicho, el nivel superior del trabajo en equipo, el nivel superior es tratar de impactar la comunidad. Y estos 3 libros se los recomiendo a los que les gusta leer. Son 3 libros impactantes. Han impactado también mi mente, mi espíritu, ¿verdad? Y obviamente, miren la importancia, ¿verdad? Si queremos desarrollar discernimiento, ¿verdad? El primer libro, tenemos que buscar la intimidad con Dios, ¿verdad? Y aumentar la intimidad con Dios y convertirnos en seres humanos
centrados en la oración. El otro punto importante, muy importante del liderazgo que exhibe juicio crítico y discernimiento es que abre la mente y abre el corazón. Abre la mente y abre el corazón. De hecho, no cierra la mente ni tampoco el corazón. Una de las indicaciones del liderazgo que tiene juicio crítico y discernimiento es que se abre la mente, se ensancha la perspectiva, aumenta la comprensión y también incrementa la sensibilidad del corazón. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es, en el nombre de Dios, entender la frágil condición humana. Así que eso se logra, como decía Pablo, en la comunidad de los hermanos. Eso se logra en la comunidad de los hermanos y por eso es que la brillantez de la comunidad, eso quiere decir que somos muchos, la brillantez de la comunidad depende del compromiso de todos. Sine qua non, todos tienen que estar comprometidos, todos tienen que estar comprometidos. A los que no se comprometían, Pablo decía, vayan allá y hablen con él, explíquenle, denle una oportunidad, pero si persisten en el comportamiento, sáquenlo. Si persisten en el comportamiento destructivo, dañino, sáquenlo. Eso dice Pablo. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay que ir, los hermanos van, hablan con él. ¿Verdad? Tratan de explicarle, tratan de ayudarlo, pero si persisten en el comportamiento, es tiempo de sacarlo. Porque la brillantez de la comunidad depende del compromiso de todos, no de 95%, de 100% plus, de todos sus miembros con la jornada de transformación espiritual y con el bienestar de unos a otros y de la protección de la institución. Y es un asunto de ofrecer y proveer para que cada uno tenga espacio en el crecimiento y desarrollo. Por eso es que la cultura cristiana, por definición, es una cultura solidaria. Eso quiere decir que queremos satisfacer las necesidades de los que participan, pero los que participan tienen que concentrar en el bien del todo y de la institución y no en el beneficio exclusivo de ellos mismos. Así que, a pesar de la solidez de las teorías de trabajo en equipo que hemos discutido aquí, ¿verdad? Hay 3 teorías grandes. La teoría harvardiana del GRPI, de las metas, los roles, los procesos y la inteligencia emocional. La teoría de la sabiduría de los equipos y la teoría de los equipos de ensueño. Esas las hemos explicado en detalle. Pero a pesar de la solidez de esas teorías de trabajo en equipo, una comunidad de práctica cristiana es un nivel, es un estado superior a un equipo tradicional y al equipo de la espiritualidad, al equipo que tiene espiritualidad. Por eso yo les quiero decir que en mi casa yo lloro profusamente cuando veo las justas y veo al equipo de la Universidad Interamericana que lo primero que hacen es, luego que ganan la junta, lo primero, se juntan todos, oran, adoran y alaban a Dios. Mi corazón se conmueve cuando ve eso y yo pienso que ahí está la semilla de la próxima sociedad, pero hay que tener la vista para reconocer lo que está pasando allí, mirar lo que está pasando allí, que lo que está pasando allí es espiritual, es algo más elevado. Por eso es que a veces tenemos un equipo, ¿verdad? Y el equipo está organizado alrededor de tareas. Eso está muy bien, ¿verdad? Los equipos se organizan alrededor de tareas y las tareas se distribuyen y a veces hay que
supervisar el cumplimiento de esas tareas. Pero la comunidad cristiana, hermanas y hermanos, queridos y queridas, la comunidad cristiana se organiza alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que la persona que no sirve con devoción al Señor Jesucristo, en realidad no está organizado bien. Así que la comunidad de práctica cristiana, lo que significa es juntar, es un juntar sostenidamente a la gente de fe para discernir la presencia de Dios en todos los sitios. Y por eso es, repito, lo he repetido muchas veces, a veces aquellos hermanos que nos hablan un poco estridente, esos son los que hay que escuchar. Esos son los Samuel de la vida, ¿verdad? Esos son los Samuel de la vida, que vienen y hablan con asertividad, ¿verdad? Esos son los Jeremías, los Isaías, ¿verdad? Esos son los Pablos de la vida. Sí, eso hay que escuchar. Hay que escuchar a ver qué aprendemos, ¿verdad? Porque hay que juntar sostenidamente a la gente de fe para discernir la presencia de Dios en todos los sitios y ser una comunidad de liderazgo transformador en Cristo Jesús y asegurar que la cultura sea genuinamente cristiana y que se pueda hacer constantemente la pregunta, ¿estamos transformando o deformando el evangelio? ¿Estamos transformando o deformando el evangelio? ¿Cuándo deformamos el evangelio? Cuando no lo hacemos. Cuando no lo hacemos. O cuando hacemos un sancocho de prácticas sincréticas que a veces lo que hacen es debilitar. Por eso es que al considerar un modelo para integrar el ejercicio del juicio crítico, ¿verdad? El juicio crítico, la sabiduría y el discernimiento, y poniéndolo ahora en un lenguaje ya más organizativo, más estructural, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos a enfatizar en la calidad del proceso y no de los eventos. A veces la gente piensa nada más que en eventos. Esta es la sociedad del espectáculo en todas sus dimensiones. Por lo tanto, la gente piensa en eventos. Y en realidad, cuando uno quiere hacer un ejercicio del juicio crítico, la sabiduría y el discernimiento, hay que pensar en procesos. Y eso implica advertir y enmarcar la necesidad de discernir y ver el proceso que se sigue para sostener la ejecución. Y todos los procesos exhiben una tendencia a la variación. Por eso es que son siempre los procesos candidatos formidables al mejoramiento. La burocracia, una vez establece un proceso, como que no lo vuelve a tocar más. Y por eso es que con frecuencia cuando explota algo, ¿qué pasó ahí? No se siguieron los procesos o no habían procesos. Por lo tanto, el juicio crítico y la sabiduría y el discernimiento concentran en el proceso y en ver la eficacia y la efectividad del proceso. Segundo, hay que reconocer que el discernimiento tiene que ver con la voluntad de Dios en tres dominios interrelacionados, que fue como comenzamos. Primero, vamos a ejercer discernimiento en la manera en que interactuamos y trabajamos con gente. Y eso implica siempre solidez y firmeza. No implica blandenguería. Segundo, hay que desarrollar estrategias, cursos de acción para movernos en transición de tiempo 1 a tiempo 2. El movimiento de tiempo 1 a tiempo 2 es una transición. Y tercero, reconocer que siempre la obligación del liderazgo con juicio crítico, sabiduría y discernimiento es encarar, manejar crisis
para movernos de una orientación de problemas a una orientación de soluciones. Hay que solucionar. El liderazgo con juicio crítico y sabiduría y discernimiento sale a solucionar. Hay que solucionar. Así que el proceso para integrar el juicio crítico, ¿verdad? El juicio crítico, recuérdenlo siempre, es un asunto de orar, como dice allá arriba, no anterior. Orar, buscar y hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para integrar el conocimiento social y las relaciones, el conocimiento de los stakeholders de las comunidades, con el autoconocimiento, el conocimiento organizacional, todo esto en el nombre de Dios. Así que ese proceso de integrar el juicio crítico, lo puedes pasar, Manuel, el juicio crítico, es decir, la sabiduría, el discernimiento al ejercer liderazgo personal, grupal y comunitario, ¿verdad? Y lo quiero repetir con calma, ya estoy terminando. El proceso de integrar el juicio crítico, ¿verdad? Esto que siempre implica analizar y sintetizar. Juicio crítico. Analizo. El análisis descompone un problema complejo en parte. Es lo que hacen los niños cuando quieren jugar con un rompecabezas. Usted le da un rompecabezas a un niño, lo primero que hace lo tiran al piso. En realidad están tratando de descomponer las partes del rompecabezas. Eso es análisis. La síntesis lo que hace es integrar el sistema. Para una vez conozco las distintas partes, ver cómo los procesos relacionan una parte con otra parte. Y eso siempre va a tener un impacto personal, grupal y comunitario. Y aquí en este gráfico estoy integrando los modelos de Tichy, Bennis y Barton modificados a través de la óptica de la búsqueda de la voluntad de Dios. Así que la primera fase es de preparación. Hemos dicho muchas veces, mientras más profunda sea la preparación, menor será la reparación. Y la fase de preparación implica que hay que pulsar e identificar la realidad. ¿Y cómo hago eso de pulsar e identificar la realidad? Voy a orar con devoción personal y comunitariamente. Voy a identificar el ambiente. Voy a juntar mentes y corazones para actuar, analizar y luego sintetizar. Y voy a coger la energía del Espíritu Santo para estar energizados en las jornadas, porque a veces pulsar e identificar es un trabajo bien fatigoso. Segundo, tengo que diagnosticar y configurar la situación. En la fase de preparación tengo que diagnosticar y configurar la situación. Y tengo luego que movilizar y alinear todas las partes del rompecabezas con ánimo de lograr un resultado cualitativamente mejor. Por eso hay que penetrar el humo, ¿verdad? La neblina que a veces hay en las organizaciones. Las organizaciones están llenas de neblina y de humo. Por eso es que a veces no se ve con claridad. Y por eso es que lamentablemente a veces ha entrado la oscuridad. Hay neblina. Y el liderazgo con discernimiento sale a evaporar la neblina y el humo. Por eso es un asunto de penetrar la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, el acrónimo de VICA, y concentrar en lo que es medular, vital, esencial. También hay que establecer parámetros de los desafíos y pasarlos de los problemas a soluciones. Hay gente que se queda pegado con crazy glue en los problemas. Y hay que dibujar, hay que hacer como un croquis, ¿verdad?, del contexto y mover, hay que utilizar un lenguaje bíblico que sea del corazón, que sepamos que Dios nos está ayudando en esto. Entonces pasamos de la primera fase, que es preparación, a la segunda fase,
que es la de ejercer discernimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Identificamos los stakeholders. Stakeholders, la gente que tiene algo que ver y tiene interés con lo que estamos trabajando. Hay que identificar los stakeholders, los que tienen stake, los que tienen participación. Hay que identificar los stakeholders. Hay que involucrar y energizar a los líderes y a la gente. Hay que trabajar con las mejores ideas que sirven a la voluntad y al propósito de Dios y su palabra. Y eso es importante porque a veces cuando hay diversidad de opiniones, hay que regresar a la misión. ¿Cómo aseguramos que lo que vamos a hacer ayuda a la misión? Y obviamente, y que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hay que adoptar decisiones, ¿verdad?, con discernimiento. A mí me gusta comprar cosas. Acuérdense lo que digo con mucha frecuencia. Acuérdense lo que digo con mucha frecuencia. La indecisión es una decisión. Se decidió mantenernos en un estado de indecisión. Obviamente, como dice el doctor Sierra por ahí, pues claro que a veces tengo que estar quieto, pero no puedo entretener, mi querido doctor, no puedo entretener la parálisis por el análisis. No puedo entretener, porque después de todo, Herbert Simon nos dijo, nunca vas a optimizar, lo que vas a hacer es a satisfacer. Por lo tanto, cuidado con la parálisis en virtud del análisis que me lleva a no decidir. Y eso lo que hace es multiplicar el problema. Así que también hay que explicar lo realizado y hay que explicar e informar lo realizado. Entonces la tercera fase, que es la fase de ejecución, esto es una fase de hacer que la implantación suceda, ¿verdad? Y de ajustar y aprender en la marcha según estamos haciendo que la implantación suceda. Acuérdense lo que les compartí al principio. Como 70% de los proyectos de cambio y mejoramiento fracasan por problemas de implantación y de ejecución. Así que hay que asegurar que la gente que está promoviendo el mejoramiento no se quita. Los que no propongan el mejoramiento, que se quiten. Hay que apoyar a los que trabajan bien duro. Eso es sine qua non. Un criterio para apoyar a una persona que trabaja bien duro. Hay que establecer metas de implantación, ¿verdad? Metas de implantación. Esto es lo que quiere decir esto. Vamos a ponerlo en otro lenguaje. Metas de producto. ¿Cuál es el producto que queremos lograr con este proceso? Y hay metas de producto, ¿verdad? Lo que queremos lograr con este proceso. Y hay metas de proceso. El proceso que tengo que seguir. Las actividades que tengo que llevar a cabo para lograr mi producto. Mi producto es el resultado. Y en esa gestión tengo que aprender y ajustar y hacer modificaciones. Y muy importante, tengo que escuchar las recomendaciones. Escuchar las recomendaciones para hacer ajustes y para advertir que la retroalimentación, no quiere decir tirar flecha, sino alimentar el proceso. Advertir que la retroalimentación tiene que ser continua. Y ustedes ya lo saben, hay que orar intensamente durante toda la jornada. Así que el discernimiento y los equipos de trabajo. El discernimiento y los equipos de trabajo. Y ya estoy casi terminando. Pero contesto el título de esta sesión. Los equipos positivos y emprendedores, porque para que usted crea un equipo, para que emprenda una solución, los equipos positivos y emprendedores crean culturas y ambientes de alto rendimiento. ¿A qué aspiramos? Al alto rendimiento. ¿A qué aspiramos? A hacer lo mejor que podamos hacer.
Y para lograr ese resultado hay que crear la cultura, el ambiente correcto. Acuérdense de otras clases que hemos hablado. La conducta es función de la situación. Behavior is a function of the environment. Por lo tanto, si quiero inducir un tipo de comportamiento mejorado, tengo que crear el ambiente que sea propicio para esas cosas. ¿Verdad? Yo trabajé con este amigo de la niñez que después trabajó toda la vida en los casinos. Se metió en una droga muy intensiva y dañina. Y en la década de los 80, principios de los 90, me pidió ayuda en amistad y yo le ayudé mucho. Pero una de las primeras recomendaciones que le dije, mi panita, te tienes que salir del ambiente donde estás. Porque allí él veía la estimulación de las cosas que eran su problema. Te tienes que salir de ahí. Si no sales de ese ambiente, será muy difícil el comportamiento de cambio y transformación y modificación. Gracias a Dios se salió y se rehabilitó. Pero hay que crear una cultura nueva. El cambio siempre tiene que significar la creación de una cultura nueva que sea diferente al status quo. Y la cultura es dinámica, no es estática. Y hay que hacer que el equipo, la institución, sea grandiosa. ¿A qué aspiramos? A que la institución sea grandiosa, a que el equipo sea grandioso. La cultura tiene que ser la prioridad. El ambiente tiene que ser la prioridad de trabajo para el equipo de trabajo. Y hay que invertir en la raíz de las cosas. Y la raíz de las cosas tienen que ver con el talento humano. Y está presente o no está presente. Si está presente, utilizarlo. Y si no está presente, incorporarlo. Y hay que decidir, el equipo tiene que decidir ser la vitamina C. Y esto es una metáfora que me gusta mucho, esta metáfora. El equipo tiene que ser la vitamina C. Eso es lo que quiere decir. Como somos la vitamina C, vamos a prevenir que al equipo, a la unidad, a la institución le dé catarro, le dé la monga y no pueda ejecutar y tenga que cancelar. Por lo tanto, el poder está dentro del equipo y de los líderes que tienen juicio crítico y discernimiento otorgado por Dios. Y con mucha frecuencia hay que revalidar lo que se quiere ser. Y si estamos logrando lo que queremos ser, según ha sido estipulado. Así que trabajar juntos hacia la visión y la unidad de propósito. Eso es lo que es un equipo de alto rendimiento. Trabajar juntos hacia la visión y a la unidad de propósito. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja juntos hacia la visión y la unidad de propósito? Primero, hay que compartir la visión. Yo me maravillo cómo hay muchos sitios donde la gente no tiene claridad de visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? El estado preferido de futuro. Eso hay que descifrarlo. ¿Verdad? Segundo, hay que reconocer que el equipo de trabajo, abajo, ¿lo ven? El equipo de trabajo es como una familia. Y una familia se ayudan unos a los otros. No es para chanchullo, es para ayudarse a evocar el mejor comportamiento. ¿Verdad? Muchos de ustedes, aquí yo conozco la familia de unos cuantos líderes que están aquí presentes. Tengo uno, no lo voy a mencionar, pero cuando yo diga esto, él va a saber quién es, ¿verdad? No lo voy a mencionar. Pero hay un líder aquí cuya mamá constantemente nos estaba diciendo, aquí somos un equipo, somos una familia, pero para lograr lo mejor, para exceder en el cumplimiento, para elevarnos sobre las expectativas. Y para nosotros eso era como una voz profética. Y por eso en los procesos de trabajar hacia la visión y a la unidad de propósito necesitamos esas voces proféticas. Son personas que nos están
dando ideas y perspectivas. Y cuidado con esta sociedad que le molesta a sus profetas y que matan sus profetas. Cuidado con esta sociedad. Y eso lo hace el status quo, ¿verdad? Más arriba, hay que explicar el propósito grandioso, la causa mayor, que es la justificación del trabajo, de la institución, del equipo. Explicar el propósito grandioso, que se supone que nosotros hagamos aquí de manera grandiosa, la razón de ser, la causa social mayor, porque el propósito siempre es una causa social mayor. Estamos pensando en la institución, estamos pensando en todos los stakeholders. Y eso implica, más abajo, que el equipo comparte la mesa. ¿Qué mesita eran esas? ¿Verdad? El equipo comparte la mesa, eso es lo que quiere estar. Estamos sentados aquí todos para hacernos responsables. Más arriba hay que alinear las metas, ¿verdad? Al propósito. Hay que alinear las metas al propósito. Más abajo, hay que mantener la visión y el propósito vivo todos los días. Tenemos que genetizar eso en nuestras mentes, ¿verdad? Y eso es lo que implica. Nosotros trabajamos para la visión y la misión. Trabajamos para la visión y la misión. Sin visión, mi pueblo se muere, dice la Biblia. Y hay que escoger una palabra para cada año. ¿Cuál es la palabra que queremos cultivar? En nuestro equipo de trabajo, la palabra para el año es la consagración. Esa es la palabra. Y en la medida en que la descomponemos y la definimos, nuestros comportamientos se tienen que mover en esa dirección. La consagración, la devoción, la oración, la unción. Hay que escoger una palabra de norte, la consagración. La consagración le debe dar movimiento al esfuerzo de discernimiento. No nos debemos entretener con la secularización o la mundología del status quo, porque eso nos va a distraer en la sociedad del entretenimiento, del espectáculo y del evento. Es la sociedad postmoderna donde todo es una diversión. Y entonces es muy importante en el proyecto de cambio y transformación, donde el liderazgo se ejerce con juicio crítico, con sabiduría y discernimiento, hay que incluir a todo el que quiera participar. La membresía es un privilegio, pero si quiere participar, eso lo dice Pablo, si quiere participar, tiene que ejecutar. Porque esto no es un club de yates, en realidad es un club de pescadores de alma. No es un club de yates, es un club de pescadores de alma. Eso quiere decir, ¿qué nos interesa? Nos interesa ayudar, mejorar, potenciar que otras personas puedan brillar. ¿Y a qué vamos a aspirar? Nos lo dijo el otro día Yasmín Camacho. Nos lo dijo literalmente, me lo dijo a mí. ¿Verdad? Cuando le pregunté en el oído, ¿a qué tú aspiras? ¿Verdad? Y esto es lo que me dijo. Me dijo, I aspire to getting more medals. Pues eso es una gran metáfora. Aspiramos a medallas de oro porque para ganarse una medalla de oro hay mucho sacrificio que hay que demostrar, ¿verdad? El esfuerzo, el desprendimiento, la acción, el trabajo sostenido y constante que una persona se impone para merecer algo en un beneficio común, porque el trabajo de ella tiene un beneficio común, porque va a impactar en comunidades y comunidades. Y reconocemos que
En la vida, el éxito es directamente proporcional al sacrificio que se le imparte a la tarea, al proyecto, a la diligencia que se está haciendo, y esa la debemos hacer siempre de la mano de Dios. Y finalmente abajo, ¿verdad? Finalmente abajo, queremos incluir a todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo. El Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios es inclusivo, no es exclusivo. Los protocolos salubristas que nosotros seguimos son los protocolos de Dios y segundo los del mundo. Pero primero el protocolo de Dios. ¿Por qué? Con un beneficio bien práctico. La oración tiene un beneficio práctico. Esto no es esotérico. Mientras más oro, mayor es mi fe. Mientras mayor es mi fe, mayor es la gratitud. Mientras mayor es la gratitud, mayores beneficios, bendiciones y resultados logro. Así que no hay nada más práctico que una buena oración constante como estilo de vida. Así que los equipos de alto rendimiento, ahí se quedó una, dale la anterior. Dale la anterior. Está bien, pues déjalo. Pásala. No pasa, está bien. Los equipos de alto rendimiento, dale para atrás. Los equipos de alto rendimiento, ¿verdad? Transforman y renuevan obstáculos. ¿Verdad? Los equipos de alto rendimiento transforman y remueven obstáculos. También lo negativo al manejar los cambios, el estrés, la adversidad y las contingencias. Y miren qué importante es esto. Miren qué importante es esto. Estoy cubriendo un material que no veo la lámina ahí, pero la estoy cubriendo de la mente. Esa. Gracias a Manuel, que siempre me responde rápido. Los equipos de alto rendimiento transforman y renuevan los obstáculos. También lo negativo, el manejar los cambios, el estrés, la adversidad y las contingencias. ¿Qué significa esto? Que nada en la cultura de trabajo debe ser negativo o destructivo. Usted se da cuenta, ¿cuándo es que prolifera la corrupción? La corrupción prolifera cuando el juicio crítico y el discernimiento no está presente. Eso lo tenía claro David, y David no quería que eso ocurriera, y por eso examíname, Señor, examíname. Mira mis pensamientos y ayúdame a hacerlo bien. Así debemos pedir todo. Por lo tanto, los equipos de alto rendimiento transforman y remueven obstáculos. ¿Y qué significa eso? Nada en la cultura debe ser negativo. Hay que prevenir desperdicios innecesarios de energía. ¿Verdad? ¿Y cómo se previene desperdicios innecesarios de energía? Asegurando que estamos trabajando en las metas y en las prioridades correctas. Hay que implantar la regla de, miren esta regla de, esta es una regla importante, cero quejosidad. Porque la quejosidad despotencializa. Cero quejosidad, porque la quejosidad, el sentido de víctima, el sentido de agobio, lo que hace es que despotencializa. Miren la otra regla también. No permitan los líderes de juicio crítico y de discernimiento. Atención. No le permitan a nadie el inducir divisionismo. No le permitan a nadie el inducir divisionismo. Eso fue lo que dijo Pablo. Cuando vean eso, sáquenlo. ¿Por qué? Porque si mi casa está dividida, no lograremos los resultados. Y hay gente que quiere hacer eso por diseño. Y por eso hay que estar pendiente, alerta. Hay que dar el primer paso en la transformación. Muévete. Da el primer paso. Y el primer paso pone las cosas en movimiento.
Y hay que sembrar, abonar y cosechar resultados. Y a veces usted sabe, más que cosechar, lo importante es sembrar. A lo mejor la cosecha no la vemos en buen tiempo, pero sabemos que sembramos bien. Hay que identificar y remover lo negativo. Y escuchen esto, y reconocer solamente el conflicto, porque hay un tipo de conflicto que hay que reconocerlo, el conflicto que produce información. Esto me lo preguntan con mucha frecuencia los estudiantes en la universidad. ¿Y el conflicto es negativo? Yo, bueno, tiene dos caras, tiene aspectos negativos, pero también hay que ver el aspecto positivo. Produjo información útil, que es la base del cambio y la transformación. Y para los líderes, esto es muy importante, para los líderes con juicio crítico, sabiduría y discernimiento, no son aceptables los giros drásticos en el estado de ánimo, porque esos confunden a las personas que trabajan con ellos. Así que los equipos positivos y emprendedores siempre están en continuo mejoramiento. Esta es la última lámina y con esto terminamos. Siempre están en continuo mejoramiento. ¿Y qué significa eso? Antes de discutir la lámina, les hago esta recomendación. Yo me la aplico. Miren una fórmula sencilla de modificación de conducta. Sencilla. Sí, sencilla. De mejoramiento. Escojamos una meta diaria con la que yo quiero cumplir. Escojamos bien. Una meta diaria con la que yo quiero cumplir. Y cuando decimos una meta diaria, eso es bien razonable, una meta diaria. Segundo, construyamos un ritual, una rutina y una disciplina nueva para lograr esa meta diaria. Y tercero, aseguremos que creamos el ambiente propicio para poder darle continuidad al ritual y trabajar en la meta. Entonces, si uno hace esto sencillo, una meta diaria con la que quiero cumplir. Mi meta diaria en el día de hoy es cumplir con ustedes en esta sesión. Esta es mi meta diaria. Esta es la principal. Esta es la que yo quiero cumplir en el día de hoy. Por lo tanto, tengo que crear este ritual, esta rutina. ¿Y cuál es el ritual y la rutina? Tengo que estudiar bien, hasta llegar aquí. Y no me puedo distraer de otras cosas paralelas porque me van a distraer de la rutina y de la intensidad de la rutina. Y tengo que asegurar que creo el ambiente de solitud, de silencio, de ponderación, de reflexión, de pensamiento para asegurar que puedo lograr mi meta. Así que los equipos de alto rendimiento y de emprendimiento aplican la regla de 1% agregado. Eso es lo que quiere decir. Quiero contribuir con 1%, solamente 1%, al mejoramiento del proceso, del cambio, la transformación que me ocupa aquí. Es lo mismo, muy parecido a una meta. Si al final de un mes usted mira y descansó los fines de semana, ¿verdad? Pues usted va a tener esto como 80% de beneficio que ha logrado, ¿verdad? O va a tener esto 30 metas con las que cumplió esto al final del año, al final del mes, ¿verdad? Eso quiere decir una meta diaria y usted hasta la puede apuntar y al final del mes usted dice, wow, cumplí estas 30 metas en el mes. Pues esa es la metáfora de la regla de 1% agregado. Tú haces 1% de contribución al sitio donde sea y al final del mes el % se ha expandido. Segundo, para fortalecer el equipo hay que fortalecer el sentido de pertenencia. Pertenecer al equipo es un privilegio. Entonces miren esto, es muy importante. Para Dios, todos somos élite.
En la sociedad secular hay unos élites y otros que no son élites. Pero en la sociedad cristiana, para Dios, todos son élites. Es menester imperativo practicar el amor y la responsabilidad. Con mucha frecuencia yo me digo, en el día de hoy, ¿cómo yo demostré amor? Y cómo actué con el mayor sentido de responsabilidad, responder con habilidad. Hay que reconocer que somos un equipo. No somos una colección discreta de personas fragmentadas. No, somos un equipo, somos una familia. Y las familias se ayudan unos a otros. El amor siempre es exigente. El amor es exigente. El amor siempre quiere más. Es exigente. Es dinámico, no es estático. En los equipos también a veces hay que cultivar cierta insatisfacción constructiva. Eso quiere decir cosas que sabemos que podemos hablar, que podemos hacer, mejorar. Hay que hablar siempre con verdad. Hay que hablar siempre con verdad. Eugenio María de Hostos, ¿verdad? Nos herimos a veces con la verdad sincera que con la mentira hipócrita. Hay que cultivar las conversaciones cruciales y difíciles, ¿verdad? Es decir, tenemos que platicar y tenemos que platicar de los asuntos importantes y duros. Y finalmente, y con esto concluyo, ¿verdad? Finalmente, recuerden esto, finalmente, ¿verdad? En la vida, el éxito, los resultados que alcanzamos son directamente proporcional al sacrificio que se le imparte a la tarea, al proyecto, a la diligencia, ¿verdad? Por lo tanto, reconozcamos esto, ¿verdad? El sacrificio es necesario para estimular el crecimiento. El crecimiento siempre implica aprendizaje. El aprendizaje implica cambio, transformación, modificación. Y el cambio siempre implica que hemos recibido ayuda de alguien, de Dios, de otros compañeros. Y porque hemos recibido ayuda de alguien, entonces estamos en la obligación, un imperativo cristiano, moral. Estamos en la obligación de dar en la misma proporción o en una mayor proporción, ¿verdad? Así que muy importante dar, y cuando damos estamos sirviendo y estamos logrando resultados y estamos alabando a Dios. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga. Manuel le va a mandar los materiales. Estos materiales ustedes los pueden utilizar como sea. Y gracias.